incendio del Cap de Creus en Girona sigue sin control y ha quemado más de 450 hectáreas. 350 personas están desalojadas de sus casas por el avance del fuego, que no ha cesado en toda la noche y que podría haberse originado por una colilla. Segundo incendio en Girona, esta vez en Vilafant, provocado por una radial y que afecta a unas 2 hectáreas. El foco se sitúa a unos 25 kilómetros de donde continúa activo el fuego de Cap de Creus, que ha quemado 450 hectáreas y que sigue aún sin control. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera noche con toque de queda en 161 municipios de Cataluña y en 53 de Cantabria por el aumento de contagios. Estas que van a ver son imágenes de Barcelona, donde la Guardia Urbana ha desalojado a más de 4.000 personas por incumplir la normativa. Sepan que no queda ningún territorio por debajo de los 100 contagios por 100.000 habitantes y solo 4 se mantienen por debajo del riesgo extremo de esos 250 contagios por 100.000 habitantes. Son Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha y Murcia. La mayoría de España, 8 territorios se encuentran entre los 200 y los 500 contagios por 100.000 habitantes, con grandes diferencias además entre ellos, desde Canarias con 299 a la Comunidad Valenciana con 432. Y 4 están por debajo de los 750. De ellos, el que más positivos presenta es Aragón, con 646. Las 3 comunidades en peor situación son Castilla y León y Navarra, ambas por encima de los 850 contagios por 100.000 habitantes y duplicando la media nacional, Cataluña, con más de 1.100. Las autoridades cubanas han excarcelado y puesto bajo arresto domiciliario a la corresponsal de ABC en La Habana, Camila Acosta, que asegura que todavía quedan muchos detenidos tras las protestas contra el gobierno. Los hemos convocado para denunciar una vez más el bloqueo, la agresión y el terror. No podíamos dilatar este encuentro. El enemigo ha vuelto a lanzarse con todo para destruir la sagrada unidad y la tranquilidad ciudadana. No estoy libre todavía. Tras pasar 4 días detenida e incomunicada, la periodista cubana de 28 años permanece ahora en arresto domiciliario. Las autoridades cubanas la acusan de desacato y desorden público por grabar y difundir las protestas del domingo pasado en La Habana, las más concurridas en décadas contra el gobierno comunista. Le han requisado su ordenador, su tablet y 2 móviles. Sí me negué a colaborar con ellos. Y si finalmente me han soltado con esta medida, ha sido yo creo que por la presión internacional que se ha ejercido, así que agradecerles a todos por ese apoyo. Cuenta que la interrogaban 2 veces al día y que no ha recibido maltrato físico, aunque sí psicológico. Se ha negado a firmar ningún documento de culpabilidad y asegura que seguirá informando de lo que pasa en Cuba. El gobierno de Díaz-Canel no ha ofrecido datos oficiales ni sobre el número ni sobre la identidad de los detenidos, lo que provoca incertidumbre y confusión entre familiares y amigos. El uso de Internet permanece restringido y solo una minoría tiene acceso a la red. En Estados Unidos, miles de cubanos se han sumado a una ola de protestas en todo el país desde el domingo por la escasez de productos básicos, las restricciones a las libertades civiles y el manejo del gobierno de un aumento de las infecciones de COVID-19 en la isla. Se trata de los disturbios más importantes en las últimas 3 décadas. El mensaje Cuba Libre ha aparecido pintado en grandes letras frente a la embajada cubana en Washington. Ahí lo tienen. En Centro Europa siguen buscando a cientos de desaparecidos por las inundaciones devastadoras de las últimas horas. Al menos hay 158 fallecidos, la mayoría 135 en Alemania, la más castigada por las lluvias torrenciales. Allí las infraestructuras están muy dañadas. Miles de personas continúan sin luz. Pendientes de Alemania, allí el presidente Frank-Walter Steinmeier ha acudido a Erftstadt, cerca de Colonia, una de las localidades más afectadas por las inundaciones. Steinmeier estaba acompañado por el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia. Se ha reunido con los equipos de bomberos y rescatistas que trabajan en la ciudad, parte de la cual fue arrasada por un corrimiento de tierras debido a las lluvias. Y estas son las consecuencias de las lluvias torrenciales en Bélgica, donde hay más de 20 fallecidos y decenas de desaparecidos. Allí continúa la evaluación de daños para declarar zona catastrófica las localidades más afectadas por las inundaciones. El gobierno ha decretado un día de duelo nacional el próximo martes. Y en Arabia Saudí ha comenzado este fin de semana la peregrinación a las ciudades sagradas de la Meca y Medina
marcada por las medidas anti-COVID. Es el segundo año en el que el Reino limita el número de peregrinos y solo permite a los residentes en el país realizar el Hajj. El año pasado fueron 1 millar los autorizados y este año se ha ampliado a 60.000. Antes de la pandemia pasaban por aquí unos 2 millones de fieles de todo el planeta. Se exige que todos los peregrinos estén vacunados con la pauta completa. El presidente sirio Bashar al-Assad inicia hoy su cuarta legislatura tras unas elecciones celebradas en mayo en las que obtuvo el 95% de los votos. Entre los principales desafíos está el recuperar el control total del país, porque en la actualidad controla sobre el 70%. También enfrentar una grave crisis económica. Assad ha explicado que el principal impedimento para la inversión y la reconstrucción del país son los fondos congelados en bancos del Líbano, que estima entre 40.000 millones y 60.000 millones de dólares. Líderes de la APEC, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, junto a los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China, se han reunido en Nueva Zelanda para hablar precisamente sobre la pandemia. Concluyen que para iniciar la recuperación económica es necesario conseguir la vacunación del mayor número posible de países. La mandataria neozelandesa, alabada por su gestión frente a la pandemia, defiende el programa COVAX, que distribuye vacunas a los países menos desarrollados. Y a partir de esta medianoche sepan que los españoles que viajemos a Francia deberemos llevar certificado de vacunación o PCR de un máximo de 24 horas antes. Son las nuevas medidas que han adoptado las autoridades francesas, que ya ven, acortan el plazo de la prueba, que antes era de 48 horas. Por el contrario, se levantan todas las medidas contra los vacunados con Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen, las admitidas por la Agencia Europea del Medicamento, siempre que hayan cumplido el ciclo completo de vacunación. La PCR de 24 horas se exigirá también a viajeros procedentes de Reino Unido, Portugal, Grecia, Chipre y Países Bajos. Al grito de libertad se han congregado en la Plaza del Louvre de París y han marchado hasta el Ministerio de Sanidad. Se quejan sobre todo por la vacuna obligatoria para sanitarios y la exigencia del llamado pasaporte COVID para muchísimas actividades. Muchas ciudades como Niza, Lille y Perpiñán se han sumado a estas protestas. Se han visto personas con chalecos amarillos como en las violentas protestas de hace 2 años. Fuertes contingentes de antidisturbios han vigilado las calles. La vacunación no es obligatoria, pero cada vez más países se añaden a la lista de obligatoriedad para viajar, ir a restaurantes o participar en actos sociales. Francia lo impondrá a partir de esta semana en esos establecimientos y desde hace días obliga a los sanitarios a estar vacunados. También Grecia, que desde ayer en los restaurantes solo podrán atender a clientes vacunados. Reino Unido inicia el lunes la desescalada definitiva. Aconseja a los propietarios de locales de restauración que lo pidan a los clientes. En 60 municipios de Portugal, durante los fines de semana, se deberá presentar test negativo o certificado digital para poder consumir en el interior de esos establecimientos. En muchos países preocupa las dificultades para continuar con la vacunación. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha responsabilizado a Facebook de la desinformación sobre la vacunación, que ha dicho que mata a gente. Realmente la única pandemia que tenemos se da entre los vacunados, así que con sus noticias están matando gente. A la Casa Blanca le preocupa la desinformación que propagan por las redes unas 12 personas con decenas de miles de seguidores y pide que les cierren las cuentas. En Los Ángeles han vuelto a imponer las mascarillas en exteriores, incluso entre los vacunados. Primer positivo de COVID en la Villa Olímpica en Tokio a 6 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Lo ha confirmado hoy el comité organizador. Es un ciudadano de nacionalidad no japonesa, miembro de una de las delegaciones extranjeras y no es un atleta. En lo que va de mes, 44 personas vinculadas a los Juegos, incluido un deportista, han dado positivo. El equipo olímpico español continúa en el aeropuerto de Madrid-Barajas esperando su vuelo rumbo a Tokio, que en principio se ha retrasado hasta las 11 de la noche. Un retraso motivado por el sobrepeso de los equipos deportivos y a las altas temperaturas, según ha explicado a Iberia en un comunicado. La delegación española, compuesta por 314 deportistas, tiene por delante 13 horas de vuelo. El esloveno Pogačar es el virtual ganador del Tour de Francia 2021 tras vencer la etapa número 20, la contrarreloj entre Libourne y Saint-Emilion. Pogačar, que porta el maillot amarillo, el blanco y el de lunares, se convierte así en el primer corredor de la historia en ganar 2 Tours de Francia sin haber cumplido los 23 años.